Josefina Salazar, Alejandra García Morlán, y también la vicecoordinadora del grupo parlamentario, la senadora Kenia López Rabadán, las senadoras Xóchitl Gálvez, Indira Rosales, el senador Damián Cepeda y el coordinador del grupo parlamentario, el senador Yulem Rementería. Adelante, coordinador, los escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Hoy tenemos pues la compañía de nuestras diputadas federales, aquí como miembros de la Comisión Permanente, las senadoras Xóchitl, Kenia, Indira, el senador Damián. La idea es que podamos hablar sobre algunos temas importantes y para ello tenemos a quienes harían cargo de llevar a cabo la relatoría de estos temas, porque está trascendiendo en nuestro país algunas cosas que de cara a la elección, que ya faltan apenas unos cuantos días, pues es importante fijar postura, porque en la desesperación del gobierno de la República se están cometiendo actos que pueden trastocar el buen desarrollo y el clima que debe de imperar durante toda esta jornada electoral, seguramente la más importante que ha tenido México en su historia. A mí me gustaría iniciar por pues el senador Damián, después daríamos paso para hablar de todo el contexto electoral, lo que está pasando y la importancia que tiene y lo mal que se están llevando las cosas en muchas partes de nuestro país, y después dar paso a la diputada Josefina con el tema San Luis, posteriormente a la senadora Indira con el tema de Veracruz y posteriormente a la senadora Kenia con algunos temas que también nos tienen que ver con el asunto de violencia política en el tema electoral en algunos estados del país y específicamente, por último, en la desatención que se ha tenido con el accidente trágico a la línea 2 del metro, que hasta ahora no se ha hecho nada. Así que, Damián, si nos acompañas. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues miren, en efecto, este 2021 estamos quizás ante las elecciones más importantes de los últimos años para el país. Está en juego, pues no nada más el presente de México, sino el futuro de nuestro país. Y hay dos visiones muy concretas. Una, la de Morena, que nos está llevando a la barranca, o otra que queremos juntos, sumando esfuerzo, poder construir un mejor futuro para este país. Y la verdad de las cosas es que hay que decirlo de manera clara y contundente, es un desastre absoluto el gobierno de Morena. Ahí están los datos, la falta de resultados, más allá del discurso, los datos objetivos oficiales. En economía, pues qué les digo, más de 50 millones de personas que no les alcanza para comer al día hoy en México. En inseguridad, más violencia que nunca, en corrupción, escándalo tras escándalo, en democracia, ataque tras ataque al INE. Ojo, que quizás sean las últimas elecciones democráticas si no tomamos nosotros la decisión de defender a nuestro país. Y así me puedo tardar horas hablando del desastre de gobierno que es Morena. Por eso nuestro mensaje es la importancia, el llamado a la gente a que tome el destino de México en sus manos y que con el voto decida ¿qué México quiere? ¿Un México que avance, que cambie para bien o un México que retroceda? Y dentro de eso, por la importancia que tiene para México estas elecciones, es que queremos hacer una alerta y un mensaje contundente al gobierno, a Morena, Andrés Manuel López Obrador. Saque las manos del proceso electoral, sean demócratas y dejen que los ciudadanos decidan quién quiere que los gobierna, quién quiere que los represente. Hoy aquí se van a exponer casos muy concretos en donde vemos, por un lado, la intervención evidente en temas electorales y por otro lado, la omisión evidente en temas donde debería de participar. Es innegable que el gobierno de Morena está jugando, está usando la justicia como los peores momentos del pasado. Y eso lo tenemos que desterrar en México y eso lo decimos aquí alto y fuerte, no lo vamos a permitir. Democracia ya en México y vamos por un cambio que sea positivo para este país. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quiero comentarles que el día de hoy se va a presentar un punto de acuerdo con respecto al caso de San Luis Potosí. Como ustedes saben,
se han hecho una serie de declaraciones por parte de la Unidad de Investigación Financiera acerca de lo que es el personaje que tenemos en San Luis Potosí como candidato a gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, el cual, mientras encabezaron tanto él como su familia las presidencias municipales en la alcaldía de Soledad, se surgieron diversos testimonios y reportes de la prensa en donde aseguraron que ellos otorgaban asignaciones directas para construir la obra pública a favor de sus propias empresas y solicitaban sobornos para aprobar cualquier tipo de permiso en el gobierno municipal. Además de esto, en enero del 2015, luego de pedir licencia al gobierno municipal en Soledad para competir por la gubernatura en ese momento, Ricardo Gallardo Cardona fue detenido entonces por la Procuraduría General de la República con el acusado de desviar más de 200 millones de pesos a las arcas municipales. Estuvo casi 11 años en prisión y salió libre por un tecnicismo, porque entonces la Procuraduría General de la República lo acusó de un delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. Pero el juez encargado de su caso consideró que este tipo penal no procedía porque los recursos eran lícitos, es decir, venían de las arcas municipales. Entonces, Gallardo fue liberado no porque fuera inocente, sino por una falla en el proceso y por eso hoy lo tenemos como candidato a gobernador en San Luis Potosí. En meses recientes también ustedes han dado cuenta que diversos medios de comunicación han hecho público que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga a Ricardo Gallardo Cardona y a su familia por presuntamente haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y por una red de lavado de dinero cuando se desempeñó como presidente municipal en Soledad de Graciano Sánchez, así como por haber realizado transferencias a personas vinculadas con el crimen organizado. No obstante a estas investigaciones, la realidad es que hoy por hoy no existe o no tenemos conocimiento de que la Fiscalía General de la República haya iniciado alguna carpeta de investigación ni se haya ejercido alguna acción penal en contra del mismo. En contraste a esto, vemos cómo el 10 de mayo, ante una acción de investigación relámpago que hizo la Fiscalía General de la República, se dio a conocer en los medios de comunicación el inicio de investigaciones de carpeta de investigación en contra de candidatos al gobierno del Estado de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, postulados por el Partido Revolucionario Institucional y por Movimiento Ciudadano respectivamente. Con esto, tal pareciera que hay una tendencia reprobable del gobierno federal de convertir los órganos del Estado en el tema de procuración de justicia en instrumentos del poder para poder perseguir a los opositores del partido en el gobierno, una práctica indeseable que solo consigue minar la credibilidad y la confianza en las instituciones. Y tenemos que recordar que la justicia no debe de ser selectiva porque entonces se vuelve venganza. Los órganos, tal pareciera que tenemos nosotros unos órganos de justicia a la carta, con dos pesas y con dos medidas diferentes, en que a veces actúan y a veces no. Yo lo que les puedo decir es como potosina, que exigimos a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Investigación Financiera que si existen los elementos, como todos los potosinos lo sabemos, para que se inicie el proceso y se realicen las investigaciones y se lleve a buen término el tema de Ricardo Gallardo, lo hagan de manera expedita. Estamos a 3 semanas del proceso electoral. El propio Mario Delgado el día de ayer fue a la ciudad de San Luis Potosí a decir que no se había hecho alianza en San Luis porque precisamente Ricardo Gallardo era un personaje impresentable para Morena y es por esto que Ricardo Gallardo únicamente va con las siglas del Partido Verde y con el PT y Morena decidió lanzar a su propia candidata. Con todos estos antecedentes no tenemos conocimiento o se nos entra la duda el por qué el presidente de la República permite que se esté dando esta situación dentro de México y, por supuesto, por qué la Fiscalía General no inicia el procedimiento respectivo cuando se tienen los antecedentes, las investigaciones y se tiene a un candidato
próximo candidato a ser gobernador del estado en una contienda que perjudicaría terriblemente a las familias de San Luis Potosí en caso de que él llegara a la gubernatura. Es por esto que el día de hoy estamos aquí presentando este punto de acuerdo. Voy a ser muy concreta. Alguna vez el presidente dijo que se trataba de un mafiosillo, palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. La pregunta concreta ¿es un mafioso o no? ¿Están cubriendo a una persona ligada con el narcotráfico? ¿Qué intereses tiene este gobierno para que llegue este personaje a la gubernatura? No podría ser ni candidato. Mario Delgado habla de que es un personaje impresentable. Vimos lo que el Partido Verde hizo en Chiapas, saquearon el estado de Chiapas, el exgobernador y su camarilla, de verdad que es de vergüenza lo que se hizo. Hay un quebranto de 700 millones de pesos y por un tema de técnica jurídica, porque se le acusó de recursos de procedencia ilícita, pues no eran de procedencia ilícita, eran del erario público y por ese tema se le dejó en libertad. Entonces, sí creo que estamos hablando de un personaje corrupto que todo indica que tiene ligas con el crimen organizado y este gobierno es omiso. Entonces, si realmente Mario Delgado coincide que es una persona impresentable, invito a que Morena haga las denuncias correspondientes con los elementos que ellos tienen, porque están en el poder, están en el gobierno. La UIF anunció que se estaba investigando, que le proporcione la información que encontró la UIF a la Fiscalía General de la República para que se proceda en consecuencia. No podemos permitir un narcoestado en nuestro país. Muchas gracias. Muy buenos días. En Veracruz atravesamos una de las épocas más oscuras en la vida democrática de nuestro estado. Vivimos sin Estado de Derecho, con un gobierno autoritario que persigue a sus opositores, una verdadera dictadura. Como saben que perfectamente Veracruz ya se cansó y quiere un verdadero cambio, quieren utilizar a las instituciones de nuestro estado para cumplir con sus planes. Por eso, el pasado 31 de marzo, Cuitláhuac García, el gobernador, le regaló una magistratura a Claudio Campo García, quien casualmente es esposa del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para comprar su voto en las decisiones del Tribunal Electoral del Estado. Por eso el tribunal decidió el día de ayer anular la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien lidera todas las encuestas de opinión en el puerto de Veracruz, porque están dispuestos a todo, con tal de que nadie ni nada les haga frente. ¿Cómo podemos confiar en esta institución cuando existe un claro conflicto de interés que refleja una intromisión tan grave del gobernador dentro del tribunal? Vivimos un momento histórico donde la democracia en Veracruz se ve amenazada y está en juego el bienestar de millones de veracruzanas y veracruzanos que hoy exigen una alternativa real para salir juntos adelante. Tan solo en lo que va del proceso electoral, Rogelio Franco Castán, candidato del PRD, fue arrestado. José de Jesús Mancha Alarcón, candidato también de la coalición, ha sido víctima de represión e intimidación. Rubén Salinas Orozco, candidato a alcalde de Playa Vicente, dejó de hacer campaña porque no existen garantías de seguridad en el municipio. Fue amenazado. Gregorio Gómez Martínez, candidato a alcalde por el municipio de Tihuatlán, en el norte del estado, también se encuentra en la cárcel. Nicolás Ruiz Rosete, candidato a alcalde de Minatitlán, uno de los bastiones de Morena en el sur del estado, en este momento se encuentra en la cárcel porque va arriba en las encuestas por parte del Partido Acción Nacional. Lo que sucedió ayer y que afecta al puerto de Veracruz y en otros municipios de nuestro estado, lo único que pretende es callar a los opositores. Y esto se está repitiendo absolutamente todos los días. Por ello hago un llamado firme y claro al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Absténgase de intervenir en los procesos de la ciudadanía y cumpla con sus obligaciones como representante de las familias veracruzanas y no de sus propios intereses. Por mi parte, haré lo que me corresponde como representante de las y los veracruzanos.
Promoveré desde el Senado de la República la remoción del cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, porque nuestro Estado merece un tribunal electoral verdaderamente autónomo. Gobernador Cuitláhuac, deje que las y los veracruzanos votemos libremente por la mejor opción que nosotros consideremos. Es nuestro derecho y es su obligación garantizar una contienda justa. En Veracruz nada va a detener la lucha de la gente por una mejor calidad de vida. Hoy más que nunca, la lucha sigue. Muchas gracias. Pues para todos. A ver, aquí simplemente dar mi respaldo a Miguel Ángel Yunes. Su servidora fue víctima de lo mismo. Se me quitó el registro como candidata delegada por un tema de residencia, cuando acredité claramente que yo vivía en la Miguel Hidalgo. Afortunadamente la Sala Superior me regresó la candidatura y yo lo que les diría a los de Morena, ganen en las urnas, no le saquen. Así es como se gana una elección y yo creo que el tribunal con este antecedente le va a regresar la candidatura. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Tenemos muchos temas y mil disculpas, pero es que claramente están pasando cosas que no podemos soslayar en el PAN. Estamos ante las elecciones más grandes de la historia y tal parece que algunos dirigentes de partido y candidatos no conocen que hoy la violencia política en razón de género es sancionada. Escucharlos arremeter contra candidatas mujeres porque van arriba en las preferencias del electorado, atacarlas por el hecho de ser mujeres, dudando de sus capacidades, de su honorabilidad y atentando con su integridad, agrediéndolas, es ruin, misógino y machista. En esta contienda electoral se deberán aplicar las sanciones publicadas el 13 de abril de 2020 en materia de violencia política en razón de género, en las cuales este Congreso y esta legislatura establecimos en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales que a quien ejerza cualquier tipo de violencia en contra de una mujer, afectando sus derechos político-electorales, se le aplicará una sanción de 4 a 6 años de prisión. En los casos en que sean funcionarios partidistas, como es el caso, o candidatos quienes restrinjan los derechos de las mujeres que contienden a un cargo público, la pena aumentará en 1/3. Por ello, hoy exigimos que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inicie una investigación contra Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y Jorge Hank, candidato a gobernador de Baja California por el PES, quienes han agredido a las candidatas a gobernadoras de Chihuahua, Maru Campos, y de Baja California, Lupita Jones. Que les quede claro, tanto a Mario Delgado como a Jorge Hank no las van a detener y ellas obtendrán el triunfo. Igualmente solicitamos que la Auditoría Electoral emita de oficio las medidas cautelares a que hace referencia la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el PAN no permitiremos que nadie se sienta con el derecho de agredir y mucho menos de intimidar o calumniar a ninguna de nuestras candidatas. Esta legislatura ha hecho esta modificación a la ley. Es el colmo del cinismo que el presidente del partido en el poder ahora se comporte de esta manera lamentablemente machista y misógina. Parece ser que le encanta hacerle caso a su patrón López Obrador. En otro tema, quisiera solamente agradecer a mis compañeros porque les he pedido que podamos continuar el día de hoy haciendo un reclamo público a nombre del Partido Acción Nacional sobre la lamentable tragedia de la línea 12 del metro. Han pasado 16 días de esa tragedia. En estos 16 días no hay una persona en la cárcel
por la muerte y por las lesiones de las personas que estaban en los vagones de la línea 12 del metro. Es increíble cómo esta mayoría de Morena calla ante esa tragedia. Cuando eran oposición gritaban, exigían justicia. Hoy que son gobierno, son una vergüenza callando ante esta tragedia. Nosotros no lo vamos a olvidar, como no lo están olvidando los capitalinos, como no lo están olvidando los deudos, como no lo están olvidando las familias que hoy están luchando para que algunos integrantes de su familia puedan salvar la vida. A 16 días de la tragedia de la línea 12 en esta capital, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México no han dado respuesta y hoy seguimos exigiendo justicia. Muchísimas gracias. Si nos permiten, pasaríamos a las preguntas de parte de la prensa. La primera pregunta es de Silvia Arellano, de Grupo Milenio. Buenos días, senadores, diputados. Preguntarles primero, en este tema de la línea 12, senadora Kenia, ¿van a insistir entonces en que Ebrard y Claudia Sheinbaum dejen los cargos para ponerse a disposición de las autoridades? Y también preguntarles, hoy traemos una nota de que el fiscal general Alejandro Gertz acusa al ministro Juan Luis González de la Suprema Corte de invadir facultades en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas. Pide que se revoque la decisión del ministro y se emita un nuevo desechamiento para que no se analice de fondo y no se intrometa, considera él, en facultades que solo le corresponden, que no le corresponden al ministro, sino a la Fiscalía. Cómo no, con mucho gusto. Respecto del primer tema, por supuesto que tenemos que insistir en la separación de sus cargos de los responsables para que se pueda conducir una investigación objetiva. No puede ser que esté en manos, ante la tragedia que ocurrió, 26 muertos, 80 heridos, y la inseguridad que puede derivarse todavía en el resto de la línea, pues tengamos la información clasificada, no podamos saber ni técnicamente ni económicamente cómo se construyó, qué pasó allí, y que al final los responsables puedan eventualmente llegar a ocultar la verdadera investigación. Se solicitó aquí, ya llevamos con esta 3 semanas, solicitando que se permita esta posibilidad de abrir la información para que tengamos de una forma plural el conocimiento de lo que allí pasó. Desde el proyecto, desde la construcción, todas las bitácoras, cada uno de los elementos técnicos de la construcción de esa obra y, por supuesto, los protocolos de mantenimiento que se debieron de llevar a cabo para deslindar responsabilidades. No basta en decir lo siento o pedir disculpas pues a los deudos o a los accidentados. Lo que necesitamos es saber la verdad y traer a cuentas al culpable. Y respecto al otro tema, me parece verdaderamente fuera de lugar, porque además el propio presidente dijo que la última palabra la tenía la Corte. La Corte ya se pronunció. Dijo que los efectos de su desechamiento es porque la controversia no se podía otorgar respecto a, digamos, deshacer el acto que hizo el Congreso Federal, que solamente tenía que ver para los efectos. Y lo explica ahí perfectamente. En todo el recorrido del documento, si lo leemos con cuidado, habla con toda claridad de cómo se debe de interpretar este párrafo quinto del 111 constitucional y por qué todavía el gobernador subsiste en su puesto y con su fuero. Y que en todo caso, que si quisiera ser llamado a cuentas, tendría que hacer una vez que haya dejado el cargo en octubre del año siguiente. Mientras tanto, no hay nada que hacer. Lamentamos, como se ha dicho aquí, que exista una persecución contra los opositores políticos. En este caso es él, como lo son en otros casos que ya se han mencionado esta mañana. Hoy me parece que la desesperación del gobierno federal ante los resultados que muestran las encuestas, que claramente determinan una caída de Morena y sus aliados en las preferencias en el país, han hecho una obsesión en este tema de Tamaulipas para poder tener un trofeo y poder desviar la conversación
de, por supuesto, lo que tiene que ver con temas tan importantes como el del metro, como algunos otros, pero además para poder tratar de mostrar algo a los ciudadanos, buscando con ello a ver si pueden conseguir electoralmente algún beneficio. Lamentamos que esto sea así. El fiscal sabe, tan sabe que él presentó un recurso, o se dijo al presentarlo que era para que se pudiera explicar lo que el ministro González Alcántara había dicho ahí. Y no hay mucho que explicar, con solo leer la resolución que desecha, queda claro cuál fue el objetivo y por qué todavía el gobernador tiene y tendrá el fuero constitucional que lo protege como gobernador del estado de Tamaulipas. ¿Hay confianza de que la Suprema Corte pues no sienta presión por esta petición que hace otra vez el fiscal general? Yo creo que sí, al final ya resolvió, un ministro de la Corte resolvió con toda claridad, no desechó solamente por desecharlo, hizo toda la argumentación necesaria, porque en lo que él concede es a los efectos de lo que resolvió la Cámara de Diputados, no propiamente al acto. Lo que él desecha es aquello que controvierte el acto, pero los efectos de ese acto son los que precisa precisamente en su resolución y que quedan muy claros. ¿Pedirían a los ministros de la Corte mantenerse en esa posición y no dejarse presionar? Siempre se ha pedido que se mantengan dentro del marco de la legalidad. Yo espero que así sea, es lo que le conviene a México, a cada uno de los ciudadanos de este país. Gracias. Arturo Calvillo, de Hispan TV. Coordinador, gracias. Dentro de este ambiente preelectoral, indiscutiblemente lo más grave han sido los asesinatos de candidatos. ¿Qué opina usted de esta violencia preelectoral y qué proponen para que esto termine o qué se puede hacer para aminorar este problema? Muchas gracias. 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 La violencia está fuera de control en México. Es evidente que una de las promesas incumplidas, uno de los fracasos absolutos de Morena y el presidente López Obrador fue pues la promesa de recuperar la paz. No solo no ha recuperado la paz, sino que hay más violencia que nunca. Le encanta compararse con el periodo del presidente Felipe Calderón. Yo no soy defensor de la guerra contra el narcotráfico, pero en el pico más alto de esa guerra contra el narcotráfico había 25,000 homicidios dolosos en México. Hoy hay 35,000 al año. Es un fracaso absoluto del presidente López Obrador y de Morena en materia de inseguridad. Y eso hoy se está llevando al ámbito político. Yo sí hago una exigencia, hacemos una exigencia de que se garantice la seguridad de los candidatos y de los mexicanos, y particularmente que se aclaren los homicidios que se están dando. Particularmente como sonorense, me duele muchísimo el asesinato que hubo del ex procurador de justicia, en 2 sexenios, por 8 años de Sonora, con fama pública de enfrentar al crimen organizado, con pronunciamientos públicos de no tenerle miedo al crimen organizado, con posturas firmes como las que no tiene la autoridad, y que fue asesinado en la vía pública cobardemente. La exigencia es que se aclare ese asesinato, que se lleve a la justicia a los culpables, pero sobre todo que haya paz en Sonora y en México. Esa es la postura. Félix Muñiz. ¿Qué tal, senadores? Muy buen día. Preguntarles primero, desde la Cámara de Diputados y aquí también el mismo Ricardo Monreal han pedido que va a ser urgente hacer una reforma electoral ya próxima, o sea, terminando las elecciones. Y esto me lleva a saber si hay un periodo extraordinario en puerta, si ustedes están visualizando para llevar a cabo esto, porque si no, ¿cuándo? Y si, como dicen también los de la Cuarta T, ya está a punto de desaparecer el INE, porque parece ser que tiene muchas complicaciones. Y bueno, hoy el presidente pidió perdón a los de la línea 12 del metro. No sé si eso sea suficiente para más o menos bajarle la presión a ese tema. Gracias. Lo de la línea 12 del metro, Xochitl, Kenia podrían ampliar la información porque no es suficiente el perdón, ahora lo dirán. Pero del resto al tema que se están tocando, a mí me parece que una reforma electoral
basada en mejorar las cosas, pues se puede revisar. Periodo extraordinario no hay planteado ninguno, no formalmente, pues. Se requiere, por cierto, para un periodo extraordinario tener mayoría calificada, poderlo aprobar aquí digamos que en la permanente, y además hasta aprobar también por mayoría calificada un orden del día. De manera que mientras no tengamos acuerdo de qué se va a tocar y cómo se tocaría y qué se pretende alcanzar con esta reforma electoral, pues no me parece que estaríamos en condiciones, por lo menos desde el PAN, de apoyar una propuesta de ese tipo. Y si además esa reforma electoral, como se ha deslizado, tiene que ver simplemente una acusación, un tratar de limitar todas las actividades y todas las atribuciones que tiene el INE y que pudiera llegar a tener el Tribunal Electoral, pues me parece que no estaríamos de acuerdo. No se vale que propongas una reforma electoral a partir de un resultado que inminentemente no va a ser el que querías, y que por tener la mayoría pues quieras permitir un cambio que luego más adelante te pueda convenir. Hay que decir fuerte y claro, hoy afortunadamente en este periodo y hasta el 1 de septiembre no se podrá llevar a cabo ni un periodo extraordinario que no esté consensado por pues, los grupos del bloque también, para que lo podamos tener con esa claridad. Y no se podrá, aún después de la elección del 6 de junio, llevar a cabo ninguna modificación en ninguna materia si no pasa precisamente por ese consenso. Así que si se quiere reformar y hay argumentos para ello, pues por supuesto que todo es perfectible. Lo que no puede ser es a partir de una clara intención de descalificar al árbitro, de destruir a los juzgadores. ¿Por qué? Porque no me conviene, porque han señalado lo que en justicia deben de señalar en el caso del TRIFE. Así que pues por supuesto que tendremos que aclararlo. Respecto al otro tema, si quieren nada más comentarlo. una presión, senador. ¿Ustedes visualizan que el INE vaya a desaparecer o sería una utopía lo que están pensando? Pues pareciera, lo dijo el senador Damián hace rato, si no tenemos cuidado y los ciudadanos de este país no identificamos quién es la amenaza para la democracia en este país, pudiera ser que sí y pudiera ser que estas fueran las últimas elecciones democráticas. Hay que tener ese cuidado y lanzar ese reto y esa advertencia a toda la población de nuestro país, porque lo que hoy quiere Morena y sus aliados es apoderarse de todo y de ser posible también hasta destruir el INE, y no lo debemos de permitir, ni ahora ni nunca. Querías hablar de lo del metro, que preguntó de la... Para nosotros es muy claro, ni perdón ni olvido. El perdón que se pueda pedir desde Palacio Nacional se anula cuando no hay justicia. El perdón cuando se genera desde una mañanera, pero que no va acompañado de una sentencia de un responsable, de un culpable, cuando no hay nadie en la cárcel purgando una pena por las 26 víctimas, simple y sencillamente es un perdón que no se debería aceptar como sociedad. Es una vergüenza que López Obrador, con su lastimosa manera de comunicar, en la que de manera sistemática le encanta dar a tole con el dedo, hace hoy yo diría una declaración que es francamente vergonzosa. Ni perdón ni olvido. Lo que necesita la ciudadanía, las víctimas, los deudos, los familiares, es que haya justicia. Y la justicia se da cuando hay responsables pagando por eso que hicieron mal, porque evidentemente se robaron el dinero de la línea 12 del metro. Por eso esa porquería de línea 12 hoy ha cobrado víctimas. Nos restan 2 preguntas. Yo quería hacer un comentario de este tema. Realmente el presidente tiene la oportunidad de que se haga justicia y lo que ha hecho hasta hoy no camina hacia allá. Que abra la información de manera pública. Prácticamente hemos tenido acceso a videos por los periodistas, pero no ha sido esta información pública, no conocemos los proyectos, los peritajes, y de esta manera todo se presta a hacer un dictamen a modo para culpar a quienes a ellos les interese. Entonces sí creo que si el presidente quiere perdón, que le exija a la jefa de gobierno que se separe del cargo la directora del metro y que haga pública la información.
Mayolo López, Grupo Reforma. Gracias. Senador, ¿alguna opinión respecto de lo que ocurrió ayer en Monterrey cuando dejaron solo al candidato Samuel García en el debate convocado por el Norte? ¿Alguna opinión? La verdad es que es una decisión de ellos, de las campañas locales. No tenemos mayor información, salvo lo que se conoció por la prensa, y no tendría mucho más que agregar a ello. Es una manifestación local propia de las campañas que ahí se desarrollan, al calor precisamente de las campañas, y no tendría yo más que opinar. Perdón, ¿querrá decir esto pues que ya Samuel ya tiene la gubernatura en el bolsillo? Pues nada se gana la víspera, todo se gana el día de la elección y con los votos, y una vez después de haberlos contado. La última pregunta es de Gerardo Segura, que nos la hizo llegar a través del chat de reporteros. Su pregunta es: ¿qué opina de que López Obrador arremete contra candidatos de otros partidos, pero defiende a Félix Salgado y pasa por alto a Ricardo Gallardo? Pues me parece que lo que muestra es cómo ha sido la conducta que ya lleva casi 3 años en el gobierno, en donde defiende exclusivamente sus causas y pues desoye las quejas que hay fundadas contra candidatos de su movimiento, y por todas las vías los trata de defender. No es un caso que sea solamente en las elecciones, lo estamos viendo incluso en el recorrer de la vida, en la parte económica, en la parte de la justicia. En cada una de las acciones del gobierno lo que vemos es que él defiende lo suyo y simplemente desatiende las quejas fundadas que hay de muchos otros casos. Ha ocurrido, por supuesto, en el tema electoral, pero ha ocurrido, por ejemplo, en hechos de corrupción. Ha señalado con índice de fuego algunas cosas que a lo mejor habría que haberlas señalado, efectivamente, pero ha dejado de lado los señalamientos que hay contra funcionarios de su partido. Ahí muestra claramente cómo tiene 2 varas para medir las cosas en este país. Muchas gracias, buenos días.